Canadá es una de las principales economías del mundo, pero podría empezar a decaer y el país en unos años dejaría de ser la potencia que es hoy. En los últimos años las empresas canadienses se han quedado atrás en cuanto a tecnología y muchos canadienses talentosos están eligiendo irse a vivir y a trabajar a Estados Unidos. En este vídeo hablaremos sobre los problemas de la economía y las empresas canadienses y qué debería hacer el país para evitar que su economía se siga deteriorando. Canadá es el segundo país más grande del mundo con un territorio de casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Está ubicado en el continente norteamericano justo encima de los Estados Unidos, rodeado por 3 océanos, el Atlántico, el Ártico y el Pacífico. Además, Canadá y Estados Unidos comparten la frontera más larga del mundo entre dos países, que mide alrededor de 8.891 kilómetros o 5.525 millas. Pero a pesar de ser un país tan grande, el 80% de la población canadiense vive en una parte muy pequeña del territorio. Este mapa nos muestra mediante los puntos rojos dónde viven las personas en Canadá, y vemos que la gran mayoría se ubican en la frontera con Estados Unidos, pero sobre todo en el recuadro marcado que es el sur de la provincia de Ontario. Esa provincia es tan importante que representa el 38% del Producto Interior Bruto del país, que es todo el dinero que la economía de Canadá es capaz de producir, como el que las personas gastan comprando cosas o las empresas usan para fabricar sus productos. La mayoría de la gente tiende a vivir en las zonas cerca de la frontera con Estados Unidos porque ahí es donde se encuentran las empresas y por lo tanto es donde pueden conseguir empleo. Entre los sectores más importantes de Canadá podemos encontrar el sector inmobiliario que representa el 13% del Producto Interior Bruto, la minería y el petróleo que son el 10% y la construcción que es el 7%. Ahora bien, el sector inmobiliario y la construcción están muy relacionados y suman el 21% de ese Producto Interior Bruto. Esto se debe a que en los últimos años muchas personas compraron o construyeron su casa haciendo que el mercado inmobiliario creciese y los precios de las viviendas aumentasen. La línea roja muestra el precio de las viviendas en Estados Unidos y la línea azul en Canadá. Desde comienzos de los 2000 los precios de las viviendas empezaron a crecer en ambos países. Sin embargo, con la crisis de 2008 los precios en Estados Unidos se derrumbaron mientras que en Canadá la crisis inmobiliaria fue muy corta y siguieron creciendo. De hecho, desde la crisis financiera los precios de las viviendas en Canadá se han duplicado. Ahora bien, ¿por qué en Canadá la crisis duró tan poco tiempo? Imagina que quieres comprar algo muy grande y caro, como una casa. A veces las personas no tienen suficiente dinero ahorrado para comprarlo de una vez, así que van al banco y piden dinero prestado. El banco está dispuesto a prestarles dinero, pero hay una cosa que se llama tasa de interés. Esa tasa de interés es como un costo adicional que el banco cobra por prestar el dinero. Si la tasa de interés es baja, significa que el costo adicional que el banco cobra es muy pequeño. Entonces, muchas personas se animan a pedir préstamos para comprar cosas caras como una casa o un auto. ¿Por qué? Porque aunque tengan que devolver el dinero prestado, el dinero extra que tienen que pagar, o sea, el costo adicional, no es tanto. Entonces, cuando las tasas de interés son bajas, más personas deciden pedir préstamos y comprar cosas grandes porque no tienen que devolver mucho dinero extra al banco. Ahora que sabes esto, en 2009 el gobierno de Canadá decidió ayudar a los bancos prestándoles dinero a una tasa de interés muy baja para que los bancos pudieran bajar las tasas que les cobraban a las personas por sus préstamos de alrededor de un 6% que estaba en 2007 y 2008 a casi un 2% a finales de 2009. Las bajas tasas animaron a las personas a salir masivamente a comprar casas y que los precios crecieran rápidamente. Pero el año pasado volvieron a aumentar las tasas de interés a casi un 7%. Y las personas dejaron de pedir préstamos para comprar casas generando una caída en los precios de las viviendas. Como ahora deben devolver mucho dinero si piden un préstamo porque los precios están altísimos y las tasas de interés subieron mucho, las personas que alquilan en Canadá sienten que comprar una casa se está volviendo imposible. De acuerdo con una encuesta de Ipsos, una empresa que se dedica a hacer encuestas sobre temas que afectan a la sociedad, el 63% de los canadienses que no son propietarios de una casa sienten que ser dueños está fuera de su alcance y han renunciado a la idea de tener su propia casa. Pero no solo los precios de las viviendas han aumentado, los alquileres también lo han hecho. La línea azul representa el precio promedio de un alquiler en la ciudad de Toronto, una de las ciudades más habitadas de Canadá. A comienzos de 2021, un alquiler promedio costaba menos de $2.000 canadienses, que son unos $1.500 americanos. Pero a partir de ahí, comenzaron a aumentar y a mediados de 2022 ya estaba en casi $2.500 canadienses o $1.900 americanos. Esto se debe por un lado a la inflación,
que aumentó a partir de mediados de 2020 para llegar al 8% a mediados de 2022. Y por otro, que muchas personas querían comprar casas, pero los bancos les cobraban más dinero extra cuando pedían prestado. Y esto hizo que menos personas pudieran comprar y tuvieran que alquilar en su lugar. Como había más personas que querían alquilar, la gente que tenía casas disponibles para alquilar subió los precios porque había mucha demanda. Además, en los últimos años, mucha gente de diferentes partes del mundo ha decidido mudarse a Canadá para vivir. Todas esas personas que llegaron también necesitaban alquilar casas, y eso hizo que la demanda de alquileres aumentara aún más. Según un informe de Rental for Newcomers, un sitio web que ayuda a las personas que deciden ir a vivir a Canadá a encontrar un hogar, Canadá tuvo un récord de 431.000 nuevos residentes a finales de 2022, y ese aumento en la inmigración, principalmente de India, Filipinas y China, ha tenido un impacto importante en los precios de alquiler de viviendas. Esto para los canadienses es un gran problema, ya que en general prefieren invertir su dinero en viviendas en vez de en otras cosas como un negocio o la bolsa. Y si no pueden comprar una casa, simplemente dejarán de invertir su dinero. De hecho, la preferencia de los canadienses por comprar casas junto a las bajas tasas de interés fue lo que hizo que los precios de las viviendas en Canadá, representado por la línea azul, creciesen mucho más con respecto a otras economías avanzadas como Estados Unidos, la línea verde, o el Reino Unido, la línea roja, en los últimos 10 años. Incluso el fuerte crecimiento de la inversión en viviendas ha hecho que todo el mercado de las viviendas represente el 21% de todo el dinero que mueve la economía si sumamos la construcción y el mercado inmobiliario. Ahora bien, que los canadienses decidan invertir la mayoría de su dinero en casas es un problema porque un país no puede crecer solo a partir de una sola industria. En economía, que las personas y los inversores inviertan su dinero en varias cosas hace que se genere empleo en distintos sectores para darle trabajo a mucha más gente. Pero si todo el dinero va a un solo sector, muchas personas que no tengan habilidades para eso se quedarán sin trabajo. Por ejemplo, si nadie invierte en empresas de publicidad, aquellas personas que hacen diseño gráfico o crean publicidades no conseguirán empleo. Además, si las empresas no reciben dinero de los inversores, nunca podrán crecer porque no tendrán dinero para comprar más máquinas, contratar empleados o hacer las inversiones que necesiten para producir más. En comparación con Estados Unidos, Canadá realmente invierte menos dinero en negocios o empresas. Aquí vemos qué porcentaje de todo el dinero que se mueve en una economía, como el que usas para comprar cosas, se invierte en las empresas. La línea roja nos muestra el porcentaje para Canadá y la azul para Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos se invierte casi el 14% del dinero que se genera para mejorar las empresas, en Canadá es menos del 10%. Esto hace que las empresas canadienses tengan más dificultades para crecer. De hecho, hay muy pocas empresas grandes o famosas que sean canadienses. Si miramos el listado de Forbes de las empresas con mayor valor a nivel mundial, la primera empresa canadiense aparece en el puesto 38 y solamente hay 4 entre las 100 primeras. Una de las razones por las que los canadienses prefieren invertir en propiedades en vez de en negocios o empresas es que una propiedad es más segura. Si en vez de gastar el dinero en un alquiler compras una propiedad, cuando devuelvas al banco el dinero prestado te permitirá vivir el resto de tu vida en una casa sin pagar nada y ahorrarás más dinero. Por otro lado, si la compras para alquilar a otra persona tendrás un ingreso fijo todos los meses. En cambio, si inviertes en un negocio, el dinero que ganes dependerá de cómo le vaya a la empresa en la que hayas invertido, lo que hace que sea más arriesgado. En 2011, Deloitte, una empresa que se dedica a asesorar financieramente a grandes empresas, realizó una encuesta entre 900 ejecutivos canadienses y estadounidenses. Mediante varias preguntas, calculó un puntaje que medía cómo de propenso era un ejecutivo a arriesgar su dinero en una inversión. Los puntajes fueron de 57,7 para los estadounidenses y 47,4 para los canadienses, lo que indicaba que los americanos estaban más dispuestos a realizar inversiones arriesgadas. Ahora bien, más allá de las diferencias entre ambos países, la realidad es que Estados Unidos es muy importante para Canadá. Casi el 76% de los productos que las empresas canadienses venden a otros países lo hacen a Estados Unidos. Eso ha hecho que muchas de las empresas canadienses se ubiquen cerca de la frontera con Estados Unidos y que hasta el gobierno haya hecho leyes que favorezcan el comercio entre los dos países. Por ejemplo, las empresas estadounidenses que abran oficinas en Canadá pagarán menos impuestos, lo que hace que muchas empresas estadounidenses hayan decidido poner sus oficinas principales en ciudades canadienses cerca de la frontera solo para tener esos beneficios por más que la producción se realice en Estados Unidos.
Ahora bien, como muchas de las empresas en Canadá terminan siendo solo una oficina usada por otra empresa americana para ahorrar impuestos, los empleados en Canadá terminan ganando menos dinero que en Estados Unidos, ya que solo se contrata personas para tareas básicas de oficina. Un ejemplo es el de las empresas tecnológicas. La barra azul muestra el salario anual promedio de un trabajador del sector tecnológico en Estados Unidos y la barra roja en Canadá. Mientras el americano promedio gana casi $80.000, un canadiense gana menos de $60.000, ya que en Estados Unidos se hacen tareas más complejas. Eso significa que si eres un programador canadiense, y al igual que la mayoría de las personas vives cerca de la frontera, te conviene irte a trabajar a Estados Unidos, ya que podrías ganar casi un 33% más en promedio. Pero más allá de los impuestos bajos, hay una razón por la que las empresas estadounidenses eligen solo poner oficinas y no trasladar toda la fabricación de sus productos a Canadá. La línea amarilla nos muestra cómo ha aumentado la productividad en Canadá, que es la cantidad de productos que un empleado promedio puede producir. Y la línea gris nos muestra el mismo dato para Estados Unidos. Puedes ver cómo a partir de los 2000 la productividad en Canadá se ha ido estancando mientras que en Estados Unidos siguió creciendo. Eso significa que las fábricas en Estados Unidos pueden producir más que las canadienses con la misma cantidad de empleados. ¿Qué es lo que permite a los estadounidenses trabajar mejor que los canadienses? El factor más importante es la cantidad de dinero que las empresas estadounidenses han invertido en máquinas, herramientas, innovación y tecnología. La línea amarilla muestra la cantidad de dinero que las empresas estadounidenses invirtieron por cada empleado que tienen para que ese trabajador pueda producir más rápido y con mejor calidad. Y la línea azul es la canadiense. Siempre la inversión ha sido mayor en Estados Unidos que en Canadá, pero la diferencia se ha hecho más grande con los años. Mientras que una empresa estadounidense hoy invierte más de $20.000 por cada empleado en mejorar la producción, en Canadá se invierte menos de $10.000. Otra forma de medir la inversión en tecnología y mejoras de la producción es a través de la cantidad de nuevos inventos y desarrollos tecnológicos que los países registran. Por ejemplo, si una empresa en Estados Unidos desarrolla una nueva máquina para producir microchips más rápido, hasta que otros países puedan copiarla, esa empresa producirá mucho más. Cuanta más tecnología desarrolle un país, mejor funcionarán sus fábricas. En ese sentido, mientras que Estados Unidos ocupó el primer puesto en 2022 en el desarrollo de nuevos inventos, Canadá ocupó el puesto 16. Y toda esa falta de inversión hizo que las empresas en Canadá perdiesen posibilidad de competir con otras empresas en el mundo a la hora de venderle sus productos a empresas de otros países. El IMD, que es un prestigioso instituto que investiga temas relacionados con la gestión de empresas, elabora un ranking en el que ordena a los países en base a la capacidad de sus empresas de competir con las de otros países del mundo. Según el último ranking del IMD de 2022, Canadá ocupa el puesto 14 entre 63 países, por debajo de muchos países que invierten más en desarrollar nuevas tecnologías como Dinamarca, Singapur, Hong Kong, Taiwán o Estados Unidos. Incluso si miramos el puesto que ocupaba años anteriores, veremos cómo la industria de Canadá se está deteriorando rápidamente. En 2018 ocupaba el puesto 10 e incluso llegó a ocupar el puesto 8 en 2020. Entonces, para recuperar los puestos que tenía hace algunos años, Canadá necesita ser más innovador y creativo. Y es algo que realmente podría hacer, ya que los canadienses son algunas de las personas más capacitadas y talentosas de todo el mundo. El IMD también elabora un informe en el que dice cómo de talentosos son los empleados de un determinado país, y en ese ranking Canadá ocupa el puesto número 11 en el mundo. Pero, ¿de qué sirve eso si la gente talentosa se va a trabajar a Estados Unidos donde puede ganar más dinero? Lamentablemente, mientras las empresas canadienses no inviertan más dinero en pagar mejores sueldos a expertos que desarrollen tecnología, todo ese talento seguirá yéndose del país. Los sectores que aportan más dinero a la economía, como la construcción o la minería, no suelen necesitar personas capacitadas porque se hacen trabajos básicos. Y como los inversores ponen su dinero mayormente en esos sectores, lo más probable es que no inviertan en desarrollos tecnológicos. De hecho, de todo el dinero que ingresa Canadá por vender productos a otros países, el 41% corresponde a petróleo y gas, el 12% a la agricultura y el 8% a la minería. Sectores donde no se requiere personal capacitado. El hecho de que la economía de Canadá dependa de industrias de ese tipo hace que los inversores de Canadá prefieran poner su dinero en esos sectores en vez de otros donde se necesita más tecnología como la fabricación o la investigación. Además, apostar por el petróleo puede traer problemas para Canadá en el futuro. Canadá obtiene su petróleo de la región de Alberta, pero allí es más difícil extraerlo con respecto a otros países y como es de peor calidad, es más difícil procesarlo para dejarlo listo para la venta. Eso hace que el petróleo de Canadá sea más caro de producir
y que a medida que pase el tiempo las empresas petroleras ganen cada vez menos dinero. Además, Estados Unidos, el principal comprador del petróleo canadiense, está dejando de comprar. Estas son las ventas de petróleo de Canadá a Estados Unidos desde comienzos de los años 90. Ahí vemos que hasta el 2020 Canadá logró vender cada vez más petróleo a Estados Unidos, pero ahora no está creciendo como lo venía haciendo y en 2022 la cantidad viene bajando. Uno de los sectores que afortunadamente para Canadá viene creciendo mucho es el de los bancos. De hecho, Canadá ocupa el puesto número 1 dentro de los 7 países más poderosos del mundo en cuanto a la estabilidad del sistema bancario, lo que significa que la probabilidad de que los bancos se queden sin dinero es muy baja, y la posibilidad de acceder a un banco muy alta, ya que como hay muchos, todas las personas pueden tener una cuenta bancaria. Además, los 6 bancos más seguros de América del Norte son todos canadienses y se encuentran entre los 35 bancos más seguros del mundo. Eso significa que la posibilidad de que un banco en Canadá se quede sin dinero es muy baja, y eso es en parte porque quienes lo administran lo hacen correctamente y porque están bien regulados y controlados por el gobierno. Además, a pesar de todos sus problemas económicos, Canadá sigue siendo una de las economías más fuertes del mundo y sus habitantes tienen un buen nivel de vida. De hecho, ocupa el tercer lugar entre 80 países en cuanto a calidad de vida, el puesto 12 entre los países más seguros del mundo y el puesto número 1 en los países más seguros para viajar. Y por más que los empleados en general estén mejor pagados en Estados Unidos y trabajen mejor como vimos antes, Canadá es un país con menos desigualdad entre ricos y pobres. Eso significa que un pobre en Estados Unidos va a tener un peor nivel de vida que un pobre en Canadá. Una forma de medir la desigualdad entre ricos y pobres es a través de un indicador llamado coeficiente de Gini. Va de 0 a 100. Cuanto más alto sea el número, mayor será la desigualdad. Si hay una gran diferencia entre los ingresos de los ricos y los pobres, significa que los pobres tienen un nivel de vida más bajo. Por lo tanto, es mejor tener un coeficiente de Gini más bajo, ya que eso significa que hay menos desigualdad y una mejor calidad de vida para todos. Mientras que en Estados Unidos el coeficiente de Gini es de 41,5, en Canadá es de 33,3. Aunque esto no es nuevo, ya que la desigualdad en los Estados Unidos siempre ha sido más alta que en Canadá, y con el correr de los años la diferencia entre ambos países ha aumentado. A partir de los años 90, Canadá logró estabilizar su coeficiente Gini, e incluso durante la crisis de 2008, mientras que en Estados Unidos ha estado aumentando todos los años. Por último, Canadá tiene un gobierno democrático y gente bien educada, y esas son condiciones para que se genere un buen ambiente de negocios. De hecho, es el segundo país detrás de Alemania con menos corrupción de las 7 economías más grandes del mundo. Canadá tiene todas las condiciones para continuar creciendo a pesar de que la tecnología no ha avanzado tanto comparado con otras economías del primer mundo durante los últimos años. Por eso, si el gobierno y las empresas empiezan a invertir en tecnología para modernizar y desarrollar la industria, podríamos ver una economía canadiense mucho más grande en los próximos años. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.